¿Ahora? Sí, está. Buenos días y muchas gracias por acudir a esta presentación del número 155 de la revista Economistas. En primer lugar, tengo que señalar que el decano no ha podido acudir por la simple razón de que no está en Madrid. Pero bueno, por lo menos está con nosotros, aunque sea virtual. Hace ya bastantes años, un investigador norteamericano que se llama Kurt Weill señaló que en términos de innovación y de velocidad de cambio, el siglo XXI no tendría 100 años, tendría 20.000. Y lo que quería señalar es que los cambios van a ser rapidísimos en todos los terrenos. El cambio viene provocado, como saben ustedes bien, por el fenómeno que llamamos digitalización. Es decir, por el uso de Internet, o sea, por la difusión del uso de Internet, por la existencia de un capital humano cada vez más preparado para usar Internet, por toda una serie de situaciones que afectarán a la actividad privada, que afectarán a los servicios públicos y que nos afectarán a todos nosotros. Hay un índice de digitalización que publica la Comisión Europea, y en ese índice referido al año 2016, pues España se encuentra hacia la mitad de los 28 países de la Unión Europea. A mí me da la impresión de que avanza a bastante velocidad y que efectivamente los próximos años serán absolutamente definitivos para que la transformación de la cuarta revolución industrial pues sea absolutamente observable en todos los terrenos. Pero yo no voy a hablarles de la digitalización porque para eso están los profesores Becker y Delgado. Yo solamente soy una persona que trata de adaptarse pues diariamente a los cambios que se producen y que a veces tiene la misma sensación de aquella vieja broma del hombre de pueblo que decía: y ahora que ya sé decir película, pues van y le llaman film. En la dificultad precisamente con lo que uno se va encontrando para poder adaptarse a los cambios. Pero yo le dejo la palabra en primer lugar a don Fernando Becker para que nos hable de la revista que ha coordinado. Pues muchas gracias al profesor. Ahora, como el director, ¿no?, de este consejo de redacción, ¿no?, de la revista Economistas, que ya es una revista consolidada, que como pues, observamos es el número 155, y la verdad es que tengo que decir que es un esfuerzo de todos los intervinientes en lo que se refiere al diseño, a la programación a lo largo del año, y bueno, pues acudir a esa cita recurrente con un número que suscite el interés, que además tenga el rigor, que además tenga pues una rabiosa actualidad, no es tan fácil, ¿no? Entonces yo tengo que decir que tanto el Colegio de Economistas como el equipo que trabaja en él y todos los que componen este proyecto de la revista, pues hay que darle las gracias y reconocer su trabajo. A mí en un momento determinado pues me encargaron pues pensar un poco cómo podíamos analizar y desmenuzar este proceso que acaba de describir el profesor Requeijo, y es que estamos inmersos en una transformación radical en tanto en cuanto pues se está transformando el mundo en tal y como lo conocíamos, y estos son casi sucesos aleatorios que se producen a lo largo de la historia y por supuesto de la historia económica, y que producen cambios
pues estructurales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí la literatura económica es muy amplia, pero sí es verdad que cuando hay un cambio de ciclo, bueno, pues viene también, bueno, pues explicado en parte por este tipo de cuestiones, ¿no? Y de ahí que este fenómeno de la digitalización pues se denomina como pues cuarta revolución industrial. Yo diría que incluso es más extenso el efecto. ¿Por qué? Porque no solamente afecta a la industria, sino a todas las relaciones humanas. Yo diría relaciones de producción y de consumo. Por lo tanto, la sociedad, lo que llamamos ya la sociedad digital, que es un hecho, o sea, no es algo que bueno, pues se pueda avisorar a futuro, sino que ya está aquí. Bueno, pues el ritmo de cambio, como antes decía Jaime Requeijo, pues es muy intenso. Antes los cambios se producían quizás de forma más atenuada, más pausada. Sin embargo, este cambio nos sorprende por la velocidad en la cual se está transformando todas las relaciones, como digo, de producción, de consumo, todas las relaciones incluso humanas, ¿no? Por lo tanto, estamos en una perspectiva de cambio radical. En la economía, lógicamente, la economía española pues no es ajeno a ello. Entonces, en el colegio pues se ha dicho, bueno, pues se planteó la necesidad de analizar desde un punto de vista no solamente académico, que sí, por supuesto, tenga el rigor académico, pero sí que tenga difusión, que tenga, bueno, pues impacto, primero los colegiados, que es donde va dirigida la revista, y en segundo lugar también pues a la sociedad en general, que sigue bueno, pues esta publicación desde hace tiempo. Entonces, nos ocupamos de la digitalización de la economía española. Y como suele ser habitual, pues hemos intentado congregar a un número de expertos, de personas que están directamente relacionadas, pero como digo, no desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista más aplicado. Es decir, cuáles son los efectos, cuáles son las causas, cuáles son bueno, pues un poco la guía que nos puede ilustrar este análisis para entender mejor lo que está sucediendo y prepararnos y aprovechar una gran oportunidad. Es decir, de todos los artículos que contiene este número se desprende un planteamiento positivo. Es decir, la digitalización es una oportunidad que tiene bueno, pues la sociedad planteada y por supuesto la economía va a aprovechar suficientemente. Y ejemplos hay un gran número de ellos. Concretamente, Bernardo Villazán, pues, que es el presidente del Observatorio de Industria 4.0, pues nos ilustra sobre lo que es el Internet de las cosas y todo lo que es, bueno, pues el cambio en la industria, la impresión en 3 dimensiones, la robótica colaborativa, la realidad aumentada, todo esto que supone un cambio en los procesos industriales de gran calado. Y hay empresas en España, muchas veces no se conoce, que ya han aceptado ese reto y están trabajando sobre esos nuevos parámetros. Uno de ellos es en la industria de la automoción, que España es una potencia en lo que se refiere a la producción de automóviles, que es el grupo Antolín, que bueno, pues ya tiene pues como característica fundamental haber trasladado a toda su cadena de valor la digitalización. Todos sus procesos están digitalizados, o Inditex, que es uno de los líderes mundiales en lo que se refiere a la confección. Por lo tanto, el cambio que se está produciendo en España ya es una realidad y está siendo aprovechado con gran éxito por algunas empresas que, bueno, pues suponen bueno, pues posiciones de liderazgo en el mundo. El sector agrario, España sigue siendo todavía una economía cuyo peso del sector agrario, aunque cada vez va disminuyendo, bueno, pues tiene un gran efecto. Cuando el campo va bien, la economía española está mucho más alegre, porque no solamente es por el valor añadido, sino por el impacto social que tiene todavía ese sector en una sociedad todavía muy ruralizada. Por lo tanto, la digitalización que bueno, pues que supone en el mundo del sector agrario, bueno, pues tiene unos efectos pues muy intensos en lo que se refiere a la capitalización, a la sensorización y sobre todo en un mundo que cada vez, bueno, pues va a tener más habitantes. Es decir, el consumo de alimentos es una variable que aumenta y aumenta y aumenta, y la frontera entre la industria y la agricultura cada vez es más difusa.
la agroindustria, que está, bueno, pues íntimamente relacionada. Por lo tanto, el tener aquí un análisis en lo que se refiere a todos los aspectos relacionados con el sector agrario, bueno, pues tiene una gran trascendencia. Lo mismo sucede en el sector de la distribución comercial. Javier Casares y Víctor Martín, profesores del Departamento de Economía Aplicada en la Universidad Complutense, bueno, pues denominan lo que son olas de innovación y afectan a las características tipológicas de las diferentes formas comerciales. Antes de empezar, estábamos comentando cómo el marketing, cómo todo lo que se refiere a la distribución comercial está teniendo un impacto, pues también muy intenso. Gonzalo León, director del Centro de Apoyo de Innovación Tecnológica, enfatiza el reto de la digitalización en las pymes. Más del 95% del tejido empresarial son pequeñas y medianas industrias. Si las pequeñas y medianas industrias, empresas, pues no acometen esta digitalización, bueno, pues estarán lógicamente fuera de un mundo cada vez más competitivo. Por lo tanto, la incorporación a ese mundo digital, pues es otro reto, que no solamente se trata de grandes empresas, sino que tiene que ir calando en todo ese corte transversal dentro de lo que es el mundo empresarial, que es la pequeña, mediana empresa. Y ahí, bueno, Gonzalo León pues hace una guía, yo diría en este caso excepcional, para transitar por la digitalización de toda la cadena de valor de las pequeñas y medianas industrias. Bien, en lo que se refiere a la cooperación competitiva, que estos son temas un poco, pues, yo diría que muy abstractos, ¿no? Pero sí es cierto que todo lo que supone los registros compartidos, todo lo que significa lo que llaman las cadenas de bloques, lo que en términos anglosajones se denomina blockchain, bueno, pues tanto Javier Ibáñez y Alex Puig, bueno, pues acometen esta cuestión y, bueno, pues es el hecho de poder disfrutar de una tecnología criptográfica, que es lo que llama la DLT, bueno, pues permite pues que determinados grupos de empresas, mediante esa cooperación competitiva y ese registro compartido, bueno, pues permitan aprovechar esas ventajas de la digitalización. Y ahí ya en marcha un consorcio que se llama Lastria, que es ya todo un éxito, y confluyen un gran número de empresas que van desde startups hasta las más representativas del IBEX 35. Y son nuevas formas de relacionarse y eso constituye una novedad y con consecuencias que todavía están por concretarse, pero supone reducciones de costes, velocidad de las operaciones, desintermediación, que es un fenómeno que cada vez lo estamos observando. Hoy en día todavía no está suficientemente estudiado porque los modelos que disfrutamos o que tenemos no nos lo reflejan, pero probablemente una de las causas de la no inflación en la economía, y sobre todo con crecimientos pues superiores al 3%, y que no hay tensiones inflacionistas. Además es yo diría que es un efecto bastante extendido en el mundo occidental, se explica por la digitalización de la economía, porque desintermedia, porque reduce costes de intermediación y de transacción nada despreciables. Esto está por ver, está por demostrarse, pero esto tiene connotaciones muy profundas en lo que se refiere al diseño de las políticas monetarias, al diseño de las políticas financieras. Bien, la administración pública no es una excepción, y de domingo Javier Molina, bueno, pues nos ilustra también que el secretario general de Administración Digital y describe todo lo que es la digitalización de la administración, el aprovechamiento de las tecnologías de la información, cómo se modifican las organizaciones, cómo hay que actualizar las leyes, construir habilitadores digitales y abandonar la era del papel, que son algunas de las metas que mejor sirven a los intereses generales. El doctor Agustín Delgado, el Chief of Innovation Office en Iberdrola, nos va a hablar también de otro tema, que es, ya que está aquí esta mañana, sobre la energía. La energía es uno de los sectores en transición y la digitalización tiene efectos, bueno, pues muchas veces poco conocidos, pero muy intensos desde hace ya muchos años. Esto no es nuevo, el sector energético está transformándose a gran velocidad y la digitalización es una de las variables estratégicas. Pero eso lo contará él. Bien, digitalización y educación.
¿Cómo podemos aprovechar mejor todas estas oportunidades? Bueno, pues tenemos que estar educados. Y ahí Carolina Joe Conry, que es la CEO de Telefónica Educación Digital, que es una auténtica experta, y además Telefónica es una de las empresas líderes en esta cuestión, bueno, pues nos ha escrito un magnífico artículo sobre la educación y formación. Y evidentemente, pues invertir en capital humano para poder aprovechar las tecnologías de la información y todo lo que significa la digitalización es una cuestión fundamental para incrementar la productividad. En España hemos hecho un gran esfuerzo en lo que se refiere en la extensión y en el incremento de las tecnologías de la información, pero las aprovechamos poco. Si nos comparamos con otros países que han hecho ese esfuerzo hace mucho tiempo, más tiempo que nosotros, con lo cual incluso están un poco por detrás que España, y estoy hablando de países muy desarrollados, como puede ser Estados Unidos, la gran diferencia es que nosotros tenemos esas infraestructuras muy desarrolladas, nuevas, pero las aprovechamos en un porcentaje muy inferior a lo que hacen estos países, con lo cual el resultado no es tan positivo. Por lo tanto, el tema de la educación y la formación y el espacio de 3 dimensiones que menciona Carolina, formación, información, educación, es una cuestión esencial. Hoy en día se puede acceder a la formación online en lo que llaman el Massive Open Online Courses, el MOOC famoso, y uno puede perfectamente aprovechar un curso en, no sé, del MIT o de Oxford sin tener que trasladarse ni a Oxford, ni al Reino Unido, ni a Estados Unidos, ni al MIT, ni a Boston. ¿Por qué? Porque están en abierto y hay otros que son cursos cuyo pues aprovechamiento requiere un pago inicial, pero otros están totalmente en abierto. El intercambiar la información en los distintos centros de conocimiento, hoy en día se trabaja en red y eso evita muchísimos traslados, eso aumenta la productividad, las mejoras del conocimiento y de la ciencia son exponenciales. Bueno, todo esto es un mundo que se nos va abriendo. Y bueno, y para terminar, pues hay 2 sectores que nos afectan a todas las personas de manera esencial. Uno es el de la sanidad. La sanidad se está transformando a gran velocidad y para bien, además. Y bueno, pues los avances nos dejan boquiabiertos a todos. Lo que hoy en día, gracias al análisis de los Big Data o de los megadatos, como diríamos en español, no hace falta utilizar el término anglosajón. Bueno, pues a la utilización, análisis de los megadatos, la utilización de prescriptores, lo que es el autocuidado, la prestación remota, en fin, todo esto constituye una oportunidad que nos va a deparar un mundo mucho mejor a todos a los presentes y a los futuros, ¿no? Con lo cual nuestra calidad de vida pues va a mejorar de forma muy intensa. Y por último tenemos el problema y también el reto de la movilidad. Entonces Enrique Torres, y antes lo he mencionado, pero el tema de la sanidad se ocupa José Antonio Martín Rodríguez, es el Global Health Strategy Manager en BIMA, y Enrique Torres, que es el director de Estrategia y Desarrollo de la Visión Mobility de Siemens, una gran multinacional, y además que tiene, bueno, pues un desarrollo tecnológico pues de los más vanguardistas en el mundo, pues analiza el proceso creciente de la urbanización de la sociedad y lo que supone la digitalización en lo que es bueno, pues todo es el transporte, ¿no? Y bueno, ahí me quedo. Yo creo que hay que leerse la revista, yo creo que es mucho mejor que todo lo que yo le pueda decir, pero entiendo que en este caso el Colegio de Economistas pues bueno, pues ha hecho frente un poco a sus responsabilidades, y es trasladar tanto a sus colegiados, ¿no?, que son los que sostienen el colegio, como a la sociedad en general, el análisis y la interpretación y el abrir, bueno, pues nuevos horizontes de una cuestión que está transformando nuestras vidas, transforma empresas, transforma relaciones, transforma, como lo estamos viendo, bueno, pues nuestro modo de vida. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Lecher. El profesor Delgado tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, solo puntualizar que profesor todavía no soy. Ayer por la noche, cuando estaba en casa, como el inciso, es muy modesto, pero si en el ICAI sí sé que has estado dando clases, o sea, que ya
lo que comentaba, que mi mujer sí que es profesora. Ayer, estando en casa con mi hijo, que tiene 8 años, me pidió que le cortara un poco de papel pluma, de cartón pluma, y se lo corté y tal, y entonces lo pegó uno contra el otro y le puso un dibujo que él había hecho, que era una pantalla de ordenador y un teclado. Y en la parte de arriba me hizo pintarle una manzana mordida, que era de Apple, ¿no? Y con un boli en la pantalla, con un boli de estos borrables, se iba escribiendo el WhatsApp si se contestaba con sus amigos. Entonces yo decía, nosotros de pequeño hacíamos aviones, ahora mi hijo hace un ordenador y se contesta y se... Entonces, y él no ha recibido todavía formación digital, pero vive esa formación. El otro día en el Club Español de la Energía, Eduardo Serra presentó un documento de Everis y comentó dos cosas que a mí me pareció que son para reflexionar, ¿no? La primera es que la gente habla mucho del cambio y que es una época de muchos cambios. Y él reflexionaba y decía, yo no sé si es una época de cambios o es un cambio de época. De hecho, de vez en cuando se reúnen científicos para decir si estamos en un cambio de época, ¿no? Que sería la primera vez que dentro de un cambio alguien lo percibe como tal. Si es un cambio de época, o no lo es, no lo sé, pero sí que es cierto que muchas veces estos cambios vienen precedidos por, y en el mundo que me toca a mí, por cambios en la generación y el uso de la energía. Yo creo que eso en la Revolución Industrial fue clarísimo y en muchas otras revoluciones. Energía y también cambios en el lenguaje, ¿no? Pasó con la enciclopedia, pasó con otras tantas cosas. Y en este caso yo creo que la digitalización es un cambio en el lenguaje. Es un cambio en la forma en que los códigos que utilizamos para intercambiar información, desde luego nadie puede dudar que radicalmente se han transformado. Cambios en el lenguaje, digitalización, cambios en energía, energías renovables que nosotros de la compañía y todo el sector creo que estamos asumiendo. Forman parte de ese cambio de época que me refería al principio y en el cual nosotros como compañía energética pues estamos en el ojo del huracán, o en el ojo del cambio. Y en esas estamos. La digitalización dentro del sector energético o del sector eléctrico. A mí me gusta ya referirme al sector energético. Yo pienso que en unos años, Fernando, no sé qué opinas tú, el sector energético va a ser sector eléctrico. Yo creo, y eso es, bueno, nosotros somos una compañía eléctrica, no sé qué opinan los de Repsol, pero a nosotros creemos que lo llevamos en el ADN y pensamos que la electricidad es el gran vector energético del futuro. Puede ser generado con fuentes renovables, puede ser transportado a gran velocidad y con gran eficiencia y se puede convertir en cualquier uso de energía, calor, movimiento, lo que pretendamos. El problema que tiene la electricidad es que es de difícil almacenamiento. Es cierto que se puede almacenar y todos sabemos lo que pasa con la batería, pero tiene dificultades a la hora de almacenarlo porque cuesta dinero y por lo tanto se intenta adaptar el consumo a la generación. Miento, la generación al consumo y ahora eso está cambiando. Las tecnologías digitales van a permitir que esa adaptación de generación y consumo sea muchísimo más eficiente y van a desbloquear el que la energía eléctrica se use muchísimo más en el mundo energético. Hace 3 años, el Foro Económico de Davos, al cual Iberdrola atiende, hizo un documento sobre digitalización en el sector energético y entonces ponía como ejemplos a compañías, bueno, decía que las compañías eléctricas éramos compañías, llamaba algo así, creo que dinosaurios, porque no hayamos todavía, digamos, abrazado el mundo digital. Y ponía como ejemplo una compañía en Nueva Zelanda que desde un centro de control gestionaba un parque eólico o unos parques eólicos de 200 megavatios. Cuando aquí, a 80 kilómetros de Madrid, tenemos el centro de operación de renovables de Iberdrola de Toledo que gestiona 25.000 megavatios. Entonces, se lo hicimos notar y vimos que proyectábamos una imagen
de compañía del siglo XX, puesto que la electricidad ha sido una industria que realmente, aunque ha progresado, estaba asentada sobre la base científica que fundaron Edison y Tesla. Nos dimos cuenta que, por un lado, la percepción que tenía la sociedad, el Foro Económico de Davos, sobre ser una organización, digamos, con cierta capacidad de información, pero la percepción que tiene la sociedad de nuestro desarrollo digital era muy bajo, eso por un lado, y por otro, nos íbamos dando cuenta durante estos años que aún así no podíamos quedarnos en lo que ya estábamos haciendo, sino que teníamos que profundizar más. Nosotros colaboramos en ese informe en su día y establecimos un marco que luego es el que hemos intentado reflejar mis compañeras y yo en el artículo sobre cuáles son los pilares de la digitalización en la industria eléctrica. Y el primero de todos ellos, y ya llevaba tiempo Iberdrola y otras compañías del sector en él, y el que más valor ahora mismo, digamos, nos aporta, era el uso de los sistemas digitales para la gestión de nuestros activos. Iberdrola tiene más de 100.000 millones de euros en activos y cualquier, digamos, proyecto, cualquier medida que tomáramos para incrementar la vida de esos activos, para reducir los costes de operación y mantenimiento, para mejorar, en definitiva, también los impactos ambientales, etcétera, tenía un impacto en nuestra cuenta de resultados pues muy importante. Y ya en el año 2000, por ejemplo, se inició un proyecto de digitalización de todas las centrales hidráulicas que permitió operar todas las centrales desde los centros de operación y Cuenca en sitios como Cáceres o Salamanca. Eso luego se profundizó más y ahora mismo todas las centrales se operan desde nuestro centro de gestión en Madrid, sin que haya personal que tenga que abrir o cerrar las compuertas o gestionarlas en las mismas plantas. Lo mismo hicimos con nuestro centro de renovables, al que ya me he referido, y lo mismo hemos hecho con nuestro centro de operación de distribución. Por lo tanto, la digitalización a la hora de gestionar activos, y eso puede pasar en la industria eléctrica, como en la que yo estoy refiriendo, o en otras industrias que tienen también muchos activos, es capaz de desbloquear unas bolsas de valor muy importantes. Y eso ha permitido, por ejemplo, a Iberdrola ser de las compañías más eficientes dentro del sector en términos, por ejemplo, de empleados por megavatio hora distribuido o megavatio hora generado. Eso es gracias a la digitalización. Trabajadores digitales que son capaces de atender un mayor número de solicitudes de servicio gracias a la digitalización. Lo hemos visto en todos los sectores, ¿no? Entonces esa es la gran primera bolsa de valor que la digitalización ha conseguido, digamos, desbloquear y que nosotros seguimos todavía profundizando en ella. Y realmente yo creo que ahí, y el profesor Jaime se refería a ello, la industria española está muy al día, muy al día. Nosotros podemos hablar de otros países en los cuales estamos presentes, como es el Reino Unido o como es Estados Unidos, como es Brasil, y realmente creo que la posición de nuestra compañía en España es muchísimo más avanzada que la de otros países. De hecho, hemos llevado nuestra tecnología, y Fernando era el responsable de sistemas en esa época, nuestra tecnología a estos países. Ese era el primer pilar, la gestión de los activos. El segundo pilar, en nuestra industria en concreto, tiene que ver con las redes inteligentes. Se ha oído hablar mucho de, bueno, ahora se le pone el apellido inteligente a todo, pero lo cierto es que en nuestra industria las redes seguían el principio, la ley de Kirchhoff, por el cual pues la energía cogía el camino, digamos, de menor resistencia. Por lo tanto, nosotros generamos la energía y teníamos diseñadas las redes, pero no éramos capaces de controlar ni de dirigir el flujo de energía por donde iba. Y eso ha sido así durante 100 años. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora? Hemos digitalizado toda la red. Y sobre la capa física, porque cuando la gente quiere comparar energía eléctrica con redes de datos, creo que hay una diferencia importante, y es que nuestra industria, a pesar de que va también por cables, lleva un elemento físico que son los electrones y que hay que generar, no es como los datos.
Pero sobre esa capa hemos metido una capa digital muy importante. Todo empezó con el desarrollo y el despliegue de los contadores inteligentes. Iberdrola tenía que desplegar 10 millones de contadores inteligentes, ya vamos por 9 y pico, ya estamos casi terminando. Y el uso de contadores inteligentes, o la necesidad de despliegue de los contadores inteligentes, fue aprovechado por la compañía para digitalizar toda la red. De tal forma que todos los centros de transformación, que muchos no los vemos, pero los tenemos debajo de nuestras casas, otras veces los vemos en el campo, y todas nuestras subestaciones, digamos, quedan digitalizadas. Con todo esto empezamos a tener información completa de por dónde va la energía y podemos controlar los flujos de energía. Esto tiene impacto directo, por ejemplo, en la calidad del servicio. Solamente un ejemplo, ¿no? Antiguamente, cuando se iba la luz en casa de alguien, llamábamos por teléfono al servicio de atención del cliente y decía, se ha ido la luz. Entonces el servicio de atención al cliente preguntaba, ¿hay luz en la escalera? ¿No? Y entonces salías, ibas a la escalera y decía, no, no hay luz. ¿Le importa tomarse a ver si hay luz en la calle? No, no hay luz. Entonces hay un problema. Ahora ya nosotros somos capaces de avisarle a un cliente que se ha ido la luz en su casa, si no está en casa, ¿no? Y ese cambio es fundamental ahora, por ejemplo, de mejorar la calidad del servicio, ¿vale? Por ejemplo, otro detalle, pues a la hora de detectar el fraude. Nosotros ya ahora sabemos no solamente cuando va el señor, que ya no hay señores, por cierto, y eso tiene que ver con el tema del empleo, Fernando, que ya no hay señores que van a leer, ¿no? Se lee todo de forma remota, pero no solamente es el contador, sino que tenemos por cada nodo que antes la energía que pasa, y somos capaces de detectar el fraude muchísimo, de una forma mucho más eficaz. El fraude en España ronda el 3% de la energía producida, es mucho dinero. Y lo pagan los restos de consumidores, por lo tanto tiene un impacto tremendo. Las redes inteligentes, por tanto, nos han permitido un control sobre la red muy importante, pero incide en una cosa a la que me refería yo al principio, y es en la capacidad que tenemos ahora para adaptar generación y demanda. ¿Y esto por qué es importante? Pues es muy importante porque las fuentes renovables a las que me refería al principio, pues resulta que no las podemos gestionar. Por lo tanto, poder conocer en cada momento cuánta generación se está produciendo o se va a producir en función de si hay mucho viento o hay mucho sol y cuánta demanda hay, va a ser importante para poder influir en ambos dos. Y sobre todo, ser capaces de influir en la demanda. Es lo que se llama la gestión de la demanda. Hace unos años se hacía de forma totalmente pedestre y era, todos sabemos que se consume menos energía eléctrica por la noche, pues hagamos una tarifa nocturna y ya está. Ahora no tenemos una tarifa nocturna, ahora en Iberdrola tenemos 10 tarifas. Una tarifa nocturna, tenemos una tarifa de vacaciones, tenemos una tarifa fin de semana, tenemos una tarifa elija las 8 horas que usted quiera, etcétera. Y esto es posible gracias a la digitalización de la red. Esto tiene que ver mucho con el tercer pilar, que es cómo cambia el consumidor de energía eléctrica. Y digo consumidor porque nosotros hace unos años no estábamos acostumbrados al término consumidor, estamos acostumbrados al término abonado. Digo que se abonaba, una persona que se abonaba allí y que nos pagaba religiosamente porque realmente estaba agradecido porque le llevábamos la electricidad. Ahora tenemos clientes que exigen y que tienen opciones. Y eso nos ha hecho, digamos, que intentemos extraer el mayor valor posible de el conocimiento que tenemos del cliente y del conocimiento que tenemos de nuestro producto, porque nuestro producto es un producto que depende claramente de la hora en la que se consume y se produce. No es lo mismo el kilovatio hora a las 2 de la madrugada que el kilovatio hora a las 2 de la tarde. No tiene nada que ver. De hecho, en algunos países el precio es hasta negativo. Entonces, la digitalización nos ha permitido tener muchos datos de los clientes, sus perfiles de carga, y ofrecerles tarifas adecuadas a su consumo. E intentar, vía precios, modificar también el consumo, los perfiles de carga de los clientes para ofrecerles mejores tarifas. Iberdrola ahora mismo ofrece a los clientes reducciones de potencia contratada porque analizamos su consumo y vemos que no llega a la potencia que tiene y por lo tanto le merece la pena bajar la potencia contratada.
o les ofrecemos cambios en sus tarifas de tiempo de uso, como comentaba, porque se adaptan mejor a sus necesidades. Ayer mismo una persona de la administración me decía que acaba de cambiar su contrato de una casa que tenía en la sierra a la tarifa vacaciones, porque solamente va en vacaciones. Y somos capaces de ofrecerlo gracias a la digitalización. Esto va mucho más allá, nosotros, como decía al principio, propugnamos una electrificación de la economía. Y se ha hablado mucho de la capacidad de las redes para aceptar la carga que supondrían los nuevos vehículos eléctricos. O, una de las cosas que yo siempre digo y que creo que tenemos que acabar haciendo, la electrificación de todo lo que es la calefacción. Ya lo tenemos en el aire acondicionado, pero también la calefacción. ¿Están las redes eléctricas preparadas para eso? Lo cierto es que las redes eléctricas están diseñadas para, en su mayor parte, para los picos máximos de potencia. Es como si diseñáramos las autopistas para el puente de la Constitución y no hubiera atascos. Pues las redes están pensadas para eso. Por lo tanto, hay una parte importante de las redes que, digamos, no está utilizada a su total capacidad. Gracias a la digitalización, a la gestión que podemos hacer de los consumos de las personas, podemos hacer que se incremente el grado de utilización del activo que ya tenemos, volvemos otra vez a la gestión de los activos, y que seamos capaces de acomodar, yo creo que sin ningún problema, una parte muy importante de la nueva demanda energética que nosotros queremos cubrir, vehículos eléctricos o calefacción. Por lo tanto, creo que se abre un mundo que ya estamos en él, no es que va a llegar, sino que ya estamos en él. Nosotros pensamos que podemos ser capaces, y no en mucho tiempo, de ofrecer no 10 tarifas, sino una tarifa por persona. Ser capaces de ofrecer una tarifa por persona. Y eso es factible, hay que invertir en tecnología, pero creemos que podemos hacerlo. Y por último, está el concepto de utility, ¿no? Nosotros somos compañía eléctrica, pero nos permite el conocimiento de los datos de los clientes que tenemos, intentar ofrecerles otros productos y servicios. Estar dentro de la casa del cliente nos permite pensar en que podemos ser un proveedor de mayor de servicios y no solamente de electricidad. Pues yo creo que no somos los únicos que lo pensamos, ¿no? Telefónica hace 10 años vendía minutos y ahora vende vídeos. Vende vídeos y ha intentado vender seguridad. Y yo creo que servicios como asistencia a personas enfermas, seguridad, domótica, creo que se va a intentar, ir a una convergencia de ese tipo de servicio. Y no estamos solos en esta lucha por el cliente dentro de su casa, sino que hay otras compañías que lo van a intentar también, como son pues los grandes gigantes digitales tipo Google, Amazon, etcétera. Y nosotros esa batalla pues también la queremos librar. Por lo tanto, creo que a través de la exposición queda claro que la digitalización nos permite ser mejores en cómo hacemos las cosas vía la gestión de los activos, nos permite transformar nuestro negocio gracias a la digitalización de la red, nos permite ofrecer nuevos productos y servicios a los clientes por el conocimiento que tenemos de ellos y nos abre una puerta para intentar competir mejor, no solamente en nuestro producto, sino en abrir otros nuevos productos. Y eso, desde luego, si no es una revolución en el sector energético, pues no sé cómo llamarlo, pero realmente es una transformación muy importante. Y bueno, pues eso era un poco lo que yo quería contar. Muchas gracias, Agustín, por las muchas cosas que hemos aprendido aquí en este pequeño ratito. Antes de abrir el turno de preguntas, yo quisiera hacer una reflexión al aire del tema Davos, ¿no? Mi impresión es que España, para muchos europeos, pues continúa siendo un país poco desarrollado. Y esa es una impresión que difícilmente se mejora. Hay que irla mejorando continuamente porque además es una impresión falsa. Es decir, la evidencia clara de que es falsa son las 2.200 empresas multinacionales españolas que están actuando en el mundo en los más diversos campos. Pero esa impresión de fuera es que se completa con
las apreciaciones de dentro en muchas ocasiones, como si esto pues fuera un país atrasado, un país muy complicado, un país con donde hay unas diferencias brutales entre las diferentes capas sociales, etcétera. Ya sabemos que somos especialistas en criticarnos a nosotros mismos, haciendo gala del viejo chiste de si hay tres personas de diferentes nacionalidades, inglés, francés y español, pues ya sabemos que el inglés hablará bien de Inglaterra, el francés mal de Alemania y el español mal de España. Bueno, esto irá pasando con el tiempo, pero lo que está muy claro es que nuestro país ha experimentado cambios trascendentales en los últimos tiempos y que es un país donde los avances tecnológicos pues lo van cambiando a bastante buena velocidad. Supongo que hay preguntas, pues les escuchamos, o mejor dicho, les escuchan. Porque se grabe. La Complutense. Sí. Bien, bueno, en primer lugar quería felicitarles por el número. Es apasionante, estoy deseando leérmelo. Yo creo que efectivamente esto puede ser una revolución. Y como todas las revoluciones, pues tienen muertos y hay que hacer sacrificios. ¿Cuál es la parte? Les preguntaría, ¿cuál es la parte negativa, ¿no? Que nos trae la digitalización? Entiendo obviamente que tendrá que ser una parte negativa que tendremos que soportar a corto plazo, ¿no? Pero sí que querría que nos hablaran un poquito de eso, si es posible. Muchas gracias. Vamos a ver, yo en mi intervención planteo que todos los profesionales que han escrito las revistas son optimistas, ¿no? Pero evidentemente todo tiene su esfuerzo. Vamos a ver, el primer tema que no está contemplado en la revista, pero yo creo que habrá que estudiarlo en su momento. El Banco de Bilbao Vizcaya ha hecho un estudio sobre ello, el servicio de estudios. El problema es el desempleo que puede generar, ¿no? O sea, aquí se ha hablado, pues, la digitalización del empleo. Y, sí, bueno, es verdad que la economía en este momento puede ser más austríaca que antes, me refiero a Schumpeter, ¿no? Es el proceso de destrucción creadora, ¿no? Cuando hay cambios, ¿no?, radicales en la tecnología, pues tiene efectos a corto plazo, es indudable, ¿no? Pero sí es cierto, y no es menos cierto, que los países tecnológicamente más avanzados son los que tienen menores tasas de desempleo. Y eso es un dato. Eso es un dato. Bueno, entonces, eso hay que analizarlo. Pero no necesariamente, yo creo que estamos en condiciones de afirmar que estos procesos van a generar grandes masas de desempleados. Que probablemente sí van a generar desempleo, pero también la velocidad a la que nos hemos referido, porque antes Agustín Delgado se refería a su hijo de 8 años, o sea, la velocidad de aprendizaje es mucho mayor. Con lo cual, esa fricción que se produce, bueno, pues puede ser que incluso los plazos se acorten en lo que es la renovación de, de toda esa fuerza laboral que va a necesitar más capacitación, más educación, más formación. Y luego, yo también esto es una apreciación mía personal, y no hay evidencia empírica, pero que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la ciencia. Y lo importante es la ciencia, en mi opinión, porque de la ciencia se desprende el conocimiento. Los países más avanzados son los que tienen ciencia, no solo conocimiento. Y España es un país que tiene, yo creo que un sistema de ciencia, ¿no?, de ciencia y tecnología bastante más robusto de lo que pensamos, ¿no? Y eso quiere decir que va a tener una oportunidad, ¿no? Es decir, yo creo que tenemos magníficos centros científicos y eso también va a ser una ventaja comparada. ¿Que vamos a tener que sufrir? Evidentemente, porque cuanto mayor es el éxito de algo, pues mayor sacrificio requiere. Pero mi opinión personal es que no sé si
se van a trasladar los efectos de los retos que estamos viviendo de la misma manera que ocurrían en el pasado, sino probablemente también sea diferente. Es decir, la sociedad nueva que se alumbra es, bueno, yo creo que es mucho mejor, más avanzada que en el pasado. Mi madre, que tiene 83 años, habla con sus nietos por Skype y tiene un cacharro de estos y se ha digitalizado, tiene 83 años. Bueno, eso antes lo decía Agustín, es un tema de comunicación, ¿no? Todo eso yo entiendo que nos va a exigir un esfuerzo, que va a tener su lado, pues probablemente también de coste, pero que, bueno, pues hay más medios y yo creo que la sociedad está mucho más fortalecida en ese sentido. ¿Quieres decir algo? Es evidente, ¿no? Y que la transformación exigirá que el capital humano capaz de moverse de ese campo pues se extienda, ¿no? Yo creo que se extiende en parte casi de manera automática, ¿eh? Por eso cuando nos pasa algo en el ordenador hay que llamar a un nieto, que es el que puede resolver el tema, ¿no? Sí. Por eso es lo que yo hago, más o menos, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta más? O las preguntas es que quieren. Sí, buenos días. Soy Julián Salcedo. Primero, enhorabuena por la oportunidad del tema elegido y estoy seguro que por la profundidad y el rigor con lo que habrá sido tratado en la revista, ¿no? No he tenido, lógicamente, oportunidad de leer el artículo de Carolina Ye, lo tengo que leer, pero igual que creo que las empresas españolas están fuertemente digitalizadas y están dando pasos agigantados en la digitalización de sus actividades, la industria energética o la industria financiera, ¿no? Las entidades financieras, las aseguradoras son un ejemplo de ello, y ellas sí que se están preocupando muchísimo de formar a sus trabajadores, incluso de formar a sus clientes, y a sus colaboradores, ¿no? Y lo que están haciendo un esfuerzo todas ellas tremendo. Lógicamente el mundo de la gran empresa, la pequeña y mediana, yo creo que todavía está un poco atrasada. Pero no, a lo que quería preguntar es, eso mismo yo creo que no se está produciendo, y es una pregunta a la mesa, en el mundo, el sistema educativo reglado español. Quiero decir, desde los primeros pasos, los primeros niveles, la educación secundaria obligatoria o incluso la universitaria y de posgrado, yo creo que no percibo, por lo menos, y también soy profesor de clase en universidades, no percibo que ni se estén utilizando de forma intensiva medios digitales, ni se esté formando a los alumnos, insisto, de cualquier nivel, en este campo digital. Decía Jaime ahora mismo de que recurrimos al nieto, o Fernando decía, mi madre está digitalizada. No, yo creo, y creo que estaremos de acuerdo, que eso no es estar digitalizado. Eso es utilizar en alguna medida las posibilidades que brinda la tecnología. Digitalizarse es otra cosa, ¿no? Es una pregunta de todas formas a la mesa. Muchas gracias. Bueno, a esa pregunta voy a empezar contestando yo, con independencia de que contesten los demás, porque ese es uno de mis temas. El fallo fundamental de la educación española está en la educación secundaria. Es donde pues se observan los baches más profundos. Yo siempre hablo de los 4 lenguajes. Los 4 lenguajes que hay que aprender en la educación secundaria, porque es el tiempo de aprender a aprender. Bueno, esos 4 lenguajes son las matemáticas, son el propio idioma, es el inglés y es la informática. Si eso se domina, al final se asimila lo que haya que asimilar. ¿Qué hemos hecho con la enseñanza secundaria? Pues con la enseñanza secundaria hemos dado todas las posibilidades para que la gente pase por ahí como la luz por el cristal, escogiendo pues los caminos más sencillos, etcétera. Yo estoy totalmente de acuerdo con el tema. Es más, lo he escrito ya en un libro publicado hace algún tiempo, y habría que corregir eso. Es ahí
para mí, donde radica la debilidad fundamental. Es que bueno, yo sigo dando clase, Fernando, por supuesto también, no sé si tú también, pero yo me encuentro en administración y dirección de empresas con alumnos que preguntan si voy a utilizar derivadas, con cara así de terror, ¿no? Y bueno, eso pone de manifiesto dónde está, para mí, la debilidad fundamental de nuestra enseñanza. Yo supongo que en la superior y en determinados campos pues la adaptación ha sido mucho mayor, pero desde luego en la enseñanza de secundaria pues cojeamos totalmente. Y lo malo es que nadie se atreve a tomárselo en serio, entre otras razones porque una parte de los ciudadanos españoles no quiere que cambie. Vamos a ver, este es un tema para unas 10 revistas. Pero bueno, no, yo cuando lo decía antes lo de mi madre, es verdad que no está digitalizada, pero lo que quería expresar es un poco que el cambio es más rápido. Eso es lo que quería decir. Es decir, que una vez que está ahí la herramienta, bueno, pues sabe que la econometría hoy la podemos disfrutar mucho más gracias a la digitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aparatos mucho más potentes, los modelos los vemos antes cómo funcionan, lo podemos cambiar, ¿no? Con lo cual mejoramos la potencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí, para es como una mancha de aceite que se va extendiendo. La educación, yo creo que la digitalización en la educación lo que permite es más competencia, porque la enseñanza se democratiza. Entonces he puesto el ejemplo de poder ir al MIT. En el momento que hay un profesor del MIT que pone su curso, lo cuelga en la red, yo con 9 horas de diferencia a las 3 de la mañana que tengo insomnio, pongo ese curso y además corro al profesor y probablemente me conteste. Eso es una revolución tremenda y los profesores yo creo que tenemos que formarnos en ello. Es verdad que el cambio, y hablo de la educación superior, que es la que más conozco. Yo creo que las universidades antes iban a la cabeza y ahora parece que van un poco a la cola. O sea, que la sociedad plantea unas demandas que las universidades tienen que acelerar esos cambios. Y eso exige cambiar o reciclar o transformar el profesorado. Yo creo que el gran reto muchas veces es la formación del profesorado, ¿no? Y también incluso el sistema de acceso, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Pero yo quiero ser optimista también. ¿Por qué? Porque hemos cambiado la forma de enseñar, ¿no? ¿Por qué? Porque todo está en la red. Yo siempre pongo, por ejemplo, me he preocupado de acumular libros. Cada uno tiene... yo tengo muchos libros, ¿no? Porque casi todos los docentes tenemos muchos libros, aparte de la biblioteca. Pero ahora resulta que encuentro antes una referencia bibliográfica en la red que en mi propia biblioteca. Lo cual digo, bueno, entonces ¿para qué quiero todo esto, ¿no? Bueno, ese es el cambio, ¿no? Y además probablemente con mayor exactitud, ¿no? Y accedo antes, ¿no? Por lo tanto, la forma de enseñar ha cambiado. Pues tienes el aula virtual. Tú 2 días antes colocas lo que vas a explicar a tus alumnos y ya pueden ir casi con la lección aprendida y además pues ya no toman apuntes, ¿no? Pues tienen el ordenador, la pantalla puesto y cuando se habla pues ya no hace falta dar esas clases magistrales, sino que eres un poco más conductor, ¿no? que otra cosa, ¿no? Facilitador del conocimiento y eso sí, por supuesto, guía en lo que se refiere a las materias. Yo soy optimista, el mundo es de los optimistas, ¿no? Entonces, eso requiere. Yo creo que estamos más educados que antes. Yo siempre, perdona Jaime, pero hay una prueba que es de la del 9. Es que la Universidad Española, criticamos mucho a la Universidad Española. No, claro. Sí, pero ¿cómo se compadece esto con que tengamos una de las escuelas de negocio mejores del mundo? No me encaja. ¿Cómo es que tenemos los ESADES, los estos, ¿no? Que son los bancos internacionales y ahí nos peleamos con los anglosajones, ¿no? Porque ellos tienen sus ratios y además los elaboran ellos. Bueno, en su terreno, resulta que las escuelas de negocio que hay en España son de las mejores, están dentro de las mejor valoradas en el mundo. Eso pues, puede ser compatible si tuviéramos una enseñanza superior, como dice Jaime, parece que el problema no está ahí, de tan mala calidad como decimos. Yo pienso que no. No, yo no digo que lo digas, pero es una reflexión general. ¿Cómo te estás refiriendo a mí?
yo no me he referido a la enseñanza superior, sino que creo que hay una debilidad en la enseñanza secundaria. Yo voy a decir, yo no soy del mundo académico, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que decías de los lenguajes, ¿no? Entonces, yo el problema que veo y que he visto en nuestra compañía es que en la clase empresarial o en los dirigentes empresariales que tenemos, son los que, porque la velocidad de esto ha sido relativamente rápida, son los que tienen que liderar el cambio de las compañías antes de que esta gente que están formados en estos 4 lenguajes lleguen a sus puestos directivos. Cuando lleguen, o están transformadas las compañías digitalmente o han desaparecido. Entonces, igual que nos pasó un poco con el inglés, ¿no? Que nuestra clase empresarial, pues, y clase política, tiene dificultades con el inglés, también tenemos dificultades con entender este lenguaje digital, que no es solamente programar, sino que es entender las nuevas formas de relación que existen. Y os puedo contar el caso de Iberdrola, en el cual, conscientes de este asunto, hemos lanzado un programa que llamamos acelerador, en el cual, digamos, hemos pedido a la gente más joven, y había un requisito de edad, porque menores de 30 años de la compañía, que pensaran en términos digitales qué tipo de procesos, productos, servicios la compañía podría hacer en el futuro. Para este programa estaba tutorizado directamente por Ignacio Sánchez Galán, para que directamente estos jóvenes menores de 30 años, que en su vida jamás hubieran tenido acceso al presidente de Iberdrola, se lo dijeran directamente, y él se reunió con ellos varias veces para que le contaran qué es lo que pensaban de estas cosas. Porque los mandos de Iberdrola no manejan ese lenguaje y no entienden cómo se pueden contratar cosas por internet con un solo clic, o el tema de experiencia usuario. Todo ese tipo de cosas no lo entiende. Por lo tanto, no es solamente que tengamos que formar a las generaciones que van a venir, sino que es muy importante que la clase empresarial tenga acceso a esa formación, porque van a ser ellos los responsables de este cambio, porque es ya. Y programas como este podemos ver en muchas otras empresas. De hecho, ahora que hay tanto boom sobre las startups, programas de emprendimiento, etcétera, creo que es un intento por parte de las compañías de tener acceso a ese tipo de conocimiento de gente más joven, que si tienes que esperar a que vía promociones llegue a puestos directivos, se ha pasado el tiempo. Perdón que intervenga otra vez, solo quería hacer una precisión. Yo sí me he referido al sistema educativo en todos sus niveles, ¿no? Pero coincido con Jaime Requeijo en que efectivamente es más profundo en los niveles inferiores, porque es desde ahí donde se produce la transformación ya del uno. Y lo digo tan sencillo, no quiero denostar el sistema educativo español, ¿no? Pero yo tengo 2 hijos estudiando en Estados Unidos bachillerato, y han hecho el cuarto de la secundaria obligatoria y ahora están haciendo bachillerato. Y he podido pulsar el sistema, cómo funciona en un magnífico colegio en España y cómo funciona en un colegio magnífico en Estados Unidos, y no tiene nada que ver. Allí es absolutamente digital, desde eso que has dicho, de colgar en un aula virtual, los medios, la presentación, invitarles a hacer research, investigación. Eso yo no lo he visto aquí, ¿no? A eso me refería, y que solo si desde esos primeros niveles toman conciencia de lo que es el mundo digital, y no solo utilizar los medios digitales, sino que les permita pensar cómo poder mejorar los medios digitales, se podrá avanzar, ¿no? Eso es lo que yo quería decir. Buenos días, enhorabuena por el trabajo realizado, parece muy interesante la revista. Yo quería hacer 2 preguntitas rápidas al profesor Becker, si tiene previsto en algún número posterior una ampliación de la aplicación de la economía digital o de la digitalización a la industria turística, tan importante, el peso en el PIB español, y yo en este caso hablo de Canarias, que he tenido responsabilidades en turismo en Canarias, el gobierno de Canarias, y lo avanzado que está la aplicación precisamente de la digitalización en este ámbito, ¿no? Este sector económico. Eso creo que sería interesante de profundizar, ¿no? Y por otro lado, al profesor o al señor Delgado, ¿cómo ve desde Iberdrola la industria turística en Canarias desde el punto de vista del ahorro energético, de la eficiencia energética, la inversión en tecnología o en digitalización? Creo que se está
están haciendo unos esfuerzos tremendos precisamente porque es el segundo coste más importante que tiene la industria turística, y creo que se están haciendo unos esfuerzos, aparte porque el tema de sostenibilidad es importantísimo para ligarlo con economía, desarrollo y con turismo, ¿no? Entonces, esas preguntitas. Vamos a ver, nos ha dado una idea. Tenemos que atacar el tema del sector turístico, que no recuerdo ahora si en el colegio hace tiempo no hacemos un número sobre el sector, pero yo creo que tenemos que hacer un número monográfico sobre el sector turístico, porque España es uno de los países líderes en el mundo y probablemente no conocemos a fondo. La verdad es que en la Universidad Rey Juan Carlos hay una especialidad de turismo y tiene muchísimo, más una doble licenciatura, y tiene mucha demanda, ¿no? Es verdad, el sector turístico, la digitalización, pues es como un corte transversal en todo, ¿no? Y probablemente, bueno, pues a lo mejor no la hayamos analizado en su conjunto. Es verdad que esta revista pues no es demasiado gruesa. Si metemos todos los sectores, probablemente el colegio no tendría suficientes recursos porque saldría el número así. Pero bueno, hemos cogido un poco de aquí y de ahí, pero bueno, yo le tomo la palabra, y creo que además incluso para Canarias y para España, el profundizar en el conocimiento de todo el sector turístico es una obligación, Bueno, sector turístico, servicios, etcétera. Yo creo que hay dos buenas noticias respecto al coste energético, que efectivamente es uno de los que soportan este tipo de industria. La primera, y cuando hablamos de digitalización, pensamos siempre en datos, pero yo creo que incluye también, o desde mi punto de vista incluye robótica, Internet de las cosas, etcétera, es que las posibilidades que se nos abren y que ya tenemos y que yo creo que ya se están implantando a la hora de implementar medidas de eficiencia energética son enormes. Controlar perfectamente la temperatura de las habitaciones, controlar cuándo se realiza el consumo, la propia gestión de la demanda. Nosotros estamos ofreciendo, por ejemplo, en el Reino Unido ahora mismo, descuentos a clientes por, gestionar una parte de su demanda. Es decir, a la hora de, la temperatura de tu hotel, ¿no? La podemos, si es verano, enfriamos un poquito antes para que a las horas de mayor precio de la electricidad no tengas que enfriar, y gestionamos la demanda así, y con eso ofrecemos descuentos importantes. O, por ejemplo, tienes sistemas de backup, grupos electrógenos. Permíteme que los arranque en momentos puntuales del año para dar punto de demanda, y, por ejemplo, te ofrezco gratis la operación de mantenimiento. Todo ese tipo de cosas ya están llegando y en muchos países ya están. Eso por un lado. Por otro lado, la reducción de los costes de las tecnologías renovables va a hacer, yo creo que el coste de la energía con los años, a pesar de que tenga fluctuaciones, baje. Por lo tanto, por un lado, la gente va a poder consumir menos energía, obteniendo el mismo nivel de servicio y confort. Por otro lado, el precio de la energía, yo creo que, al menos por la generación, va a bajar. Por lo tanto, ese coste se va a reducir. No lo has contestado. Y es que, claro, Canarias, al ser un archipiélago y estar en isla, pues tienen un problema de aislamiento desde el punto de vista energético. Hasta ahora casi toda la energía eléctrica provenía pues de la utilización de combustibles fósiles. Claro, eso se compadece mal con la sostenibilidad a medio y largo plazo, pero sí las noticias que tenemos nosotros es que el gobierno canario y el gobierno a nivel nacional van a poner en marcha pues una subasta de renovables importante para desarrollar la energía eólica, que además allí pues hay un recurso importante, con lo cual yo creo que es una buena noticia para Canarias que pueda contar con energía renovable. Bueno, le añado a lo que, perdón un segundo, añado a lo que han dicho mis compañeros, que encontrará usted pues un número de la revista próximo referido al turismo, y gracias por recordárnoslo. Hay una última intervención. Sí, muchas gracias al Colegio de Economistas por organizar el acto y por el número de la revista. Mi nombre es Antonio Millán, soy economista y MBA por el IES, una de las escuelas que citabais antes. Y mi pregunta va para los tres, aunque quizá un poco más para Agustín, y está basada en mi experiencia profesional y personal.
Yo llevo más de 22 años trabajando en sectores muy diversos, desde que empecé en General Motors, que era la empresa mayor del mundo en aquella época, hace 20 y tantos años. He ido pasando por sectores también de servicios, ingeniería, telecomunicaciones, y en lo último lo que estoy es haciendo pues de consultor, siempre con una línea común en todas ellas, que es ayudar a las organizaciones a transformar sus procesos, especialmente los financieros, pero no únicamente, apoyados en la tecnología casi siempre. Y mi pregunta es doble. Por un lado, me gustaría saber vuestra visión, especialmente la de Agustín, pero de los tres, sobre las barreras fundamentales que soléis encontrar en la transformación digital, que en un caso yo creo que pueden ser más bien organizativas y en otro lado financieras. Ayer, por ejemplo, estuve en el foro de inversores del MIT, otra institución que habéis citado aquí en España. Había representantes de Iberdrola, como los de Perseo, por ejemplo, el área de Perseo. Y yo creo que una de las barreras, además de las organizativas, puede ser la financiera, porque yo estaba asesorando una startup y la respuesta general que nos encontrábamos era: bueno, habéis probado ya, tenéis cierto tracking, habéis lanzado el servicio con un mínimo número de usuarios y demás, pero es la pescadilla que se muerde la cola, porque claro, nosotros vamos allí a intentar conseguir financiación para arrancar y nos preguntan lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que esto en el mundo anglosajón me parece que son bastante más lanzados y no se paran tanto a hacer estas preguntas, sino que son más proclives al riesgo. Aquí nos cuesta más, ¿no? Y ese riesgo influye, yo creo que tanto en la financiación como en la asunción de riesgos organizativos internos. Claro, yo os doy una pista de cómo lo he vivido, ¿no? Antes hablabais los dos, tú de tu hijo de 8 años y tú de tu madre de 83. Bueno, en mi caso, los dos usando el mismo aparato, mi madre de 83, mi hijo de 8 años precisamente, son capaces de conectarse por FaceTime o por Skype, porque tienen el incentivo, los dos quieren verse. Mi madre estoy seguro que si no tuviese el incentivo de su nieto, incapaz de conectarse, ¿no? Bueno, esta es la pregunta. Muchas gracias. La cuestión de la financiación es otra pata importante, ¿no? El mundo, vamos, en Estados Unidos, ¿qué sucede? Que normalmente cuando alguien tiene un proyecto, ¿no?, y que puede desarrollarlo y que tecnológicamente es muy vanguardista, que es revolucionario, encuentra muchas dificultades para obtener financiación desde el punto de vista del modelo continental europeo. En Estados Unidos, lo que yo he observado es que una cosa es el que tiene la idea, otro es el que es capaz de desarrollarla o montar una empresa, hacerlo para el mercado, y otra cosa es el que es capaz de gestionarlo. Esas tres variables muchas veces no se dan en la misma persona. Y claro, todo eso que impide muchas veces que la entidad financiera o el inversor no esté dispuesto a arriesgar los recursos si no se dan esas tres circunstancias. ¿Qué es lo que hacen en este país? Bueno, pues tratar de organizar, ordenar esas tres variables con el financiador. Yo le hago una pregunta. Las criptomonedas, que está muy relacionado con el mundo digital. ¿Cómo es posible que haya personas que puedan invertir en los bitcoins cuando están diciendo, vea, que tengan cuidado, que eso es una estafa piramidal, vea, que esto puede tal, que esto es una burbuja, y no van a invertir en un proyecto de un ingeniero que ha terminado con su proyecto de fin de carrera y plantea un desarrollo novedoso? Primero, porque no lo conoce; segundo, porque no tiene los canales; tercero, porque no le aseguran que va a ser viable. Yo creo que el mundo va por ahí. Es decir, que hay que poner en contacto el proyecto tecnológico avanzado con el que es capaz de ponerlo en el mercado, que es montar una empresa, que es distinto. Una cosa es un emprendedor y otra cosa es un empresario, que es distinto. Tercero, el que es capaz de gestionarlo, porque esa empresa además hay que gestionarla. Pues los recursos humanos, los recursos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ver la vía de cómo se financia. Y en Estados Unidos hay personas, yo conozco organizaciones que se dedican a eso. Y hay inversores que, yo pongo aquí este dinero y a su disposición para que sean capaces de destinarlo con estas condiciones. Yo creo que esa es la clave. Bueno, pues como era una doble pregunta, pues una doble respuesta. La primera es sobre las dificultades. Hay una dificultad, yo creo, muy importante, que es con el mundo digital se pueden hacer muchas cosas.
pero nos pasa que a veces no encontramos qué valor aporta eso que se puede hacer. Puedes decir, no, usted desde el teléfono puede encender y apagar su televisión. Y entonces para eso necesitamos invertir un montón de dinero en hacer una app, tal, no sé cuánto, y los señores luego quieren apagar y encender su televisión porque les da igual, lo encienden con el mando. O sí, pero poder encontrar el valor en esas aplicaciones es lo que es difícil. Por eso cuando yo me refería decía, no, para la gestión del activo, el valor es claro y Iberdrola invierte miles de millones de euros en eso, o en el tema de las redes. Pero cuando llegamos a ese tipo de cosas, los modelos de negocio no son tan claros. Y nos ha pasado que muchas startups que hemos visto en Estados Unidos que pretenden llegar al consumidor, etcétera, etcétera, y al final nos quieren vender el producto a nosotros porque no son capaces de vendérselo al consumidor porque el consumidor no lo quiere, y nosotros tampoco. Entonces, encontrar un modelo de negocio. Hay cosas que sí que tienen valor, pero saber separar el grano de la paja no es tan fácil, ya hay mucha paja ahí. Entonces, esa sería la primera cosa. La segunda cosa acerca del coste. Es verdad. Nosotros cuando empezamos con Perseo, que empezó Fernando con este asunto, invertíamos en compañías, por ejemplo, energía de las mareas, captura de secuestro de CO2, energía de la salga. Eran desarrollos hardware muy del estilo de la eléctrica del siglo XX, en el cual pues hacíamos hierros y tal. Y asumiendo un riesgo importante en la inversión y bueno, muchas veces fallando, ¿no? De eso hemos aprendido bastante. Y lo cierto es que las nuevas compañías del mundo digital tienen una ventaja muy importante con respecto a estas compañías que yo me refería, en las cuales empezamos en el año 2008. Y es que, para bien o para mal, muchas fallan, pero fallan rápido y a poco coste. ¿Vale? Entonces, en un año o 2 años tú puedes saber si una idea del mundo digital, puedes hacer un piloto muy rápidamente, implementarlo y comprobar si ha fallado o no ha fallado. Hacer ese piloto además es barato. Por lo tanto, creo que nuestra mentalidad a la hora de ver nuevos modelos de negocio, etcétera, ha cambiado mucho y ahora no le pedimos, y esto ha sido hace relativamente pocos años, no le pedimos a las nuevas startups que nos digan si no han implementado en EDF. Le decimos, vamos a hacer un piloto, vamos a comprobar que esto tiene sentido y entonces luego ya invertimos. Y te facilitamos hacer el piloto. A ti, construir, digamos, la tecnología para ese caso de uso es relativamente sencillo porque estamos hablando de, en muchos casos, horas de programación, que es relativamente barato para construir el caso de uso y acertar rápido o fallar rápido, porque también los tiempos de desarrollo de productos son más cortos. Por lo tanto, yo creo que también hay un cambio de paradigma en todo esto. Y de luego nosotros ese problema lo estamos intentando solventar haciendo pilotos con las compañías y no pidiéndoles un trabajo anterior, sino que lo construyan con nosotros de forma barata. No sé si eso contesta la pregunta. No, yo no voy a añadir nada a lo que han dicho los dos ponentes. Simplemente quiero dar las gracias por su asistencia, por su interés y por sus preguntas. Si les parece, vamos a tomar un café. Gracias.